¿Está bien? Bueno, espero que les haya ido bien con la lectura y en la comprobación, ¿verdad? Vamos a empezar con la clase de hoy, que nos vamos a pasar directamente a lo práctico, ¿verdad? En estadística tenemos dos tipos de estadística. Imagino que alguna vez han escuchado de esto. Uno es la estadística descriptiva y la otra es la estadística inferencial, ¿verdad? La estadística descriptiva, valga la redundancia, lo único que hace o para lo que nos sirve es para describir datos, ¿verdad? O sea, tenemos un montón de datos, nosotros los agarramos y los presentamos a algún lugar o a alguna persona, ¿verdad? Y la estadística inferencial ya son cálculos que nos dan resultados más directamente hacia la representatividad de una población, ¿verdad? Entonces, en este caso, este curso va a tratar básicamente sobre lo que es estadística descriptiva. Algunas de sus carreras tienen estadística inferencial, pero creo que no todas, ¿verdad? Entonces, cualquier duda que vaya surgiendo, me la pueden decir. Para esta clase de hoy y para casi todas las demás, vamos a usar Excel, ¿verdad? No es obligatorio, más sí es bastante útil y les va a ahorrar un montón de trabajo que pueden hacer a mano sin ningún problema. Yo no les voy a exigir que lo hagan en Excel, pero va a ser la mejor forma en la que ustedes van a poder trabajar, ¿verdad? Yo voy a trabajar todo en Excel y les voy a ir dando como que las directrices para que lo vayan haciendo a mano si eso es lo que ustedes desean, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar definiendo ciertas cosas. La clase de hoy es lo que es la distribución de frecuencias. Una frecuencia es algo que se va repitiendo, ¿verdad? Algo que se repite más de una vez, eso es la frecuencia. O bueno, puede ser también la frecuencia uno o la frecuencia cero, ¿verdad? Y con base en esto vamos a aprender ciertas definiciones. Lo primero lo que es un centro, ¿verdad? Todas estas definiciones las vamos a ver acorde a lo que son un grupo de datos, ¿verdad? Entonces yo tengo un grupo de datos y ese grupo de datos tiene un centro. O sea que es la cantidad medida de datos a la mitad. Eso es el centro. Luego la variación, que es la diferencia entre datos. O sea, cuánto se diferencia un dato del otro. Y esa variación se puede medir. Luego, lo que es la distribución, cómo están distribuidos estos datos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una medida de edades, tengo niños de 5, 6, 7 años y en el mismo estudio tengo un adulto de 20, ¿verdad? Un semiadulto de 20. Entonces, si vemos, esos datos no están distribuidos tan uniformemente, ¿verdad? También podemos medir la distribución. La distancia entre los datos, que valga la redundancia, es la distancia a la que están los datos. Y el tiempo que nos habla de cómo pueden variar los datos conforme pasa el tiempo, como por ejemplo las edades van variando conforme pasa el tiempo, entre otros datos que varían, ¿verdad? Bueno, a los que están entrando, tratemos de ser puntuales. Ok, va, entonces vamos de primero con lo que es la distribución de frecuencias. Y para eso me voy a venir a Excel. Yo tengo acá estos datos que son precisamente de edades. Aquí hay una edad de 15, una de 14, una de 10, una de 15, una de 17, otra de 15, una de 13, una de 9, una de 16 y una de 15 años. ¿Sí? Entonces, sobre este estudio vamos a hacer nosotros la distribución de frecuencias. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a definir son estas cuestiones de acá, lo que es una clase. Una clase es lo que describe, digamos, a nuestros datos. Por ejemplo, estos datos, estos números que están aquí sueltos, son edades, ¿verdad? Entonces, la clase son las edades. Cada uno de estos datos o elementos se puede definir o nombrar con una X, ¿verdad? Como en álgebra. Y luego vamos a ir viendo las diferentes definiciones de lo que vamos a aprender hoy, ¿verdad? Entonces creo que esto ya muchos de ustedes lo hayan visto en el colegio. Entonces tenemos para la distribución de frecuencias hay dos tipos de estudios. Uno es de datos simples, como este que vemos acá, y el otro es de datos agrupados, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que el de datos simples va a describir las características de cada uno de los datos y los datos agrupados los van a agrupar, valga la redundancia, en intervalos. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo poquitos datos, entonces sí me conviene hacer un estudio de datos simples. Pero si tuviera muchísimos datos, por ejemplo, 1 millón de datos, de 1 a 1 millón, yo no podría escribir aquí en todo el Excel, no me alcanzaría el espacio para que yo escriba los números de 1 a 1 millón, ¿verdad? Entonces, en este caso,
lo que se hace es agruparlos, por ejemplo, desde 0 hasta 1000, desde 1000 hasta 2000, desde 2000 hasta 3000 y así. Entonces vamos a tener datos mejor presentados. Esa es la diferencia. Entonces, en este caso vamos a ordenar de primero nuestras clases, o sea, nuestros datos, que básicamente son las edades que tenemos aquí, pero sin repetición, ¿verdad? Si se dan cuenta, el 15 se repite varias veces. Entonces, aquí los vamos a ordenar solo una vez, por ejemplo, y lo vamos a hacer del más pequeño al más grande. Entonces, de todos estos datos, el más pequeño que tengo es el 9. Entonces, escribo 9, sería mi primer dato. Mi segundo dato sería 10. Luego 11, pero como 11 no tengo, entonces no lo escribo, ni 12. El siguiente es 13, luego 14, después 15 y por último 17. A ver si no se me pasó alguno. El 9, 16. el 16. Muy bien. Gracias. Entonces sería 16 y después 17. Gracias por la observación. Entonces ya tengo todas mis clases sin repetición. Y ahora viene lo que es la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia es cuántas veces se repite cada una de estas clases. Entonces, por ejemplo, el 9 solo se repite una vez. Escribo que la frecuencia de 9 es 1. El 10 igual solo una vez. El 13 una vez. El 14 una vez. El 15 sí se repite 1, 2, 3, 4 veces. El 16 solo está una vez y el 17 también solo está una vez. Entonces ya tengo mis frecuencias o mi distribución de frecuencias. Pero ¿qué pasa si yo les digo, bueno, tenemos estas edades, estas frecuencias, ¿qué entienden ustedes por esto? ¿Sí? Esto se vuelve un poco complicado, ¿verdad? O sea, decir, tal vez ahorita en chiquito se ve fácil porque uno dice, ah, bueno, hay 4 de 15 años, uno de 14, uno de 13, etcétera. Pero esto no es una forma ideal de presentar nuestros datos, ¿verdad? La mejor forma es con una gráfica o con porcentajes o de alguna forma así, ¿verdad? Más fácil de entender. Entonces, para eso viene lo que es la frecuencia relativa, que es un dato que nos sirve para relativizar, como dijera Einstein, ¿verdad? Nuestros datos relativos a un 100%, ¿sí? O sea, prácticamente vamos a convertir estos datos en porcentaje, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos esta fórmula de aquí, que dice que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia normal dividido dentro del número total de datos. Para sacar el número total de datos, tenemos que contar todos nuestros datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Entonces, nuestro número total de datos serían 10 datos. Otra forma de hallar nuestro número total de datos es hallar la sumatoria de la frecuencia. Para eso, yo voy a usar una fórmula de Excel que es la de sumatoria, ¿verdad? Yo espero que todos lo hayan utilizado. Entonces, para escribir fórmulas en Excel, lo único que tenemos que hacer es empezarlas con un igual, ¿sí? Entonces, yo escribo igual, en este caso es una sumatoria, entonces voy a escribir suma. Abro paréntesis y pongo todo lo que quiero sumar. Entonces, voy a sumar yo todos estos datos que están acá, que son mis frecuencias, desde el primero hasta el último, ¿verdad? Cierro el paréntesis, le presiono Enter y automáticamente me los suma. Entonces tengo 10 datos, ¿verdad? Entonces la frecuencia me tiene que dar la suma de todas mis frecuencias, el número de todos los datos. Va. Otra forma de hacerlo es contar los datos y para eso también hay una fórmula. Entonces para contar todos los datos sería igual contar, abro paréntesis y como mis datos están aquí arriba, los marco todos. Y quiero que me cuente cuántos datos hay en total. Le doy Enter y automáticamente me cuenta 10 datos. ¿Sí? Entonces, sabiendo eso, ya tengo mi número total de datos. Ahora tengo que ir sacando mis frecuencias relativas, dividiendo la frecuencia normal dentro del número total de datos, ¿verdad? Entonces, igual, vamos a usar una fórmula de Excel. Voy a escribir igual, como lo que yo quiero dividir es la frecuencia que está de este lado, la marco, ¿sí? Entonces, la fórmula me dice frecuencia dividido el número de datos que sería este de acá abajo. ¿Sí? Y si le doy Enter, me da automáticamente la frecuencia relativa. ¿Sí? Aquí hay una excepción, que este 10 nunca va a cambiar. Yo quiero que siempre todos mis datos, todas mis frecuencias me las divida dentro de 10. Entonces, ¿qué pasa? Si yo
jalo esta celda hacia abajo, me da valores que no existen, ¿verdad? Pero es porque cuando yo programo Excel para que baje, lo que está haciendo es bajando no solo estos datos de este lado, sino estos de acá abajo también los sigue bajando. Entonces lo que tengo que hacer es fijar la celda que yo no quiero que cambie. Digamos, la frecuencia sí va a cambiar, va a ser 1, 1 y aquí va a ser 4. Pero el 10, este nunca va a cambiar. Entonces, para que no cambie, entre la fila y la columna, digamos, la fila es B, la columna es B, perdón, y la fila es 13, yo tengo que escribir un símbolo de dólar. Y automáticamente me va a fijar esta celda para que nunca cambie. Entonces le doy Enter, lo jalo hacia abajo y automáticamente me da mis frecuencias relativas. ¿Sí? Si lo quieren hacer en su cuaderno, tienen que ir dividiendo uno por uno, ¿verdad? 1 dividido 10, 0.1. 1 dividido 10, 0.1. Así. 4 dividido 10, 0.4. ¿Sí? Y para el porcentaje, ¿se recuerdan cómo se sacaba un porcentaje a partir de un decimal? Multiplicándolo por 100, ¿verdad? En este caso lo voy a hacer más fácil. Lo que voy a hacer es copiar estos datos en esta de la par. Bueno, para copiarlos tendríamos que seleccionar, control C o copiar, clic derecho, copiar. Y para pegar solo valores le vamos a dar aquí donde dice 1, 2, 3. Los pego y para mostrarlos en porcentaje, digamos al momento de pegarlos, espérenme. Ahí estamos. Los pego y me da esto, ¿verdad? Y para mostrarlos en porcentaje solo los voy a seleccionar. Y aquí arriba hay un botoncito que dice porcentaje. Estilo porcentual. Le doy clic ahí y automáticamente me muestra las distribuciones de frecuencias como porcentajes. Entonces, por ejemplo, los que tienen 9 años representan el 10%. Los que tienen 10 años representan el 10%. Los que tienen 15 años representan el 40% de mi estudio. ¿Sí? Entonces, es más fácil o es mejor presentar a la población los datos así que presentarlos de esta manera, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Lixi, ¿podría repetir en frecuencia relativa otra vez? Bueno, Eh, frecuencia relativa es solo que se guíen con la fórmula, ¿verdad? Que tienen que dividir la frecuencia dentro del número total de datos. Las frecuencias las tengo yo en esta columna, aquí están todas mis frecuencias, y el número total de datos está aquí abajito, miren, es 10. Entonces la fórmula sería igual, siempre que escribamos fórmulas va a ser igual, mi frecuencia, que es B6 en este caso, dividido, solo los voy a silenciar. Por favor, mantengamos nuestros micrófonos apagados. Glendy, la voy a silenciar por última vez y si no la voy a expulsar mejor. Gracias. Bueno, entonces en este caso tenemos la frecuencia relativa, que es la frecuencia normal dividido el número de datos total. La frecuencia normal está de este lado, la selecciono, me va a dar B6. Y el número de datos está aquí abajito, igual, dividido el número de datos, que es B13, o sea, columna B, celda 13. Y lo fijo para que este nunca me lo cambie, ¿verdad? Para que siempre sea 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ya tengo mi fórmula escrita, le doy Enter y luego bajo todo para que me calcule todos los datos. ¿Sí? Lick, una pregunta, ¿y por qué es B6? Porque en esta hoja de cálculo, que es la que yo tengo, B6 me representa el primer número de la frecuencia. ¿Sí? Columna B, fila 6. Como yo lo que estoy dividiendo es frecuencia dentro del número total de datos, entonces mi frecuencia está en B6. Pero para que no se compliquen, digamos, como lo que yo tengo que dividir es la frecuencia dentro del número de datos, solo lo voy a seleccionar, ni siquiera voy a tener que saber que está en la B y en el 6, sino solo le doy clic encima y Excel automáticamente me escribe la celda y la columna en donde está, ¿verdad? Y lo divido dentro de este 10 de abajo, igual, solo lo selecciono y automáticamente me aparece B13, que es donde está ubicado este 10. Y para que ese 10 no cambie, porque ese 10 nunca va a cambiar, solo le coloco en medio un símbolo de dólar. Y automáticamente me lo calcula. ¿Solventada la duda? Licenciado, perdone.
Sí, Sí, gracias. Mira que yo también lo estoy haciendo en Excel. ok. Lo estoy siguiendo. Pero al momento de sacar lo del FR, primero sí me sale 0.1, pero al momento de bajarlo solo me marca error. Sí, pues, porque no está fijando la celda del 10, ¿verdad? O sea, usted lo hizo así, por ejemplo. Solo ve 13. Si yo lo jalo hacia abajo así, ¿qué pasa? Que estos me marcan Ujú. error. ¿Pero por qué? Porque ese B13 me lo está bajando. Mire, ahora ya no es B13, sino B15. O sea, me lo sigue bajando porque yo aquí le dije que lo iba a bajar. Entonces, para evitar ese error, tienen que fijar la celda. Solo esta, ¿verdad? No la primera, porque la primera sí quiero yo que cambie. Con un símbolo de dólar entre la B y el 13 en este caso. Y automáticamente me la fija. Entonces, ese nunca va a cambiar y ya se me quita el error. Ah, de acuerdo, muchas gracias. Ok, perfecto. A mí ya me funcionó. Me Muy bien. funcionó. Va. Entonces ya tenemos nuestros datos mostrados en porcentaje, ¿verdad? Igual este documento, este archivo que tengo acá, se los voy a subir para que lo tengan ahí con las fórmulas tal cual yo las hice, ¿verdad? Ok, bueno. ¿Cómo hacen de ruido en sus casas, hombre? Vaya, ahí estamos. Si no hay más dudas, pasamos a los datos agrupados. ¿Sí? Digamos, ¿cuál es la diferencia entre estos y los agrupados? Como ya les había dicho antes, de que ahorita tengo poquitos datos, pero si se recuerdan en la clase pasada dijimos que los datos cuando son muy poquitos no representan un resultado fidedigno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera datos desde el 100 hasta el 1000, imagínense, tendríamos que escribir aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 1000, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es más práctico y mejor escribir, por ejemplo, si tenemos desde 100 hasta 1000, desde 100 hasta 200, desde 200 hasta 300, desde 300 hasta 400 y así hasta 1000, ¿verdad? Entonces, yo aquí en este intervalo voy a escribir todos los datos que hayan entre 100 y 200. Y en este voy a escribir todos los datos que hayan entre 200 y 300 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, este estudio en específico es muy difícil de que lo usen en un estudio grande, ¿verdad? Entonces, les voy a subir de una vez este archivo, ya que algunos tienen ya su compu con Excel. Bueno, el archivo ya lo tienen en Classroom subido por si lo quisieran ver ahí. Y ahora vamos con los datos agrupados, ¿verdad? Ahí estamos. Este es mi ejemplo. Entonces, digamos, este es un estudio o una recopilación de datos más que el estudio, porque el estudio no se ha hecho, ¿verdad? De los niveles medidos de cotinina en 3 grupos. La cotinina es la sustancia que queda en nuestro cuerpo cuando nosotros fumamos tabaco, ¿sí? Entonces, aquí están los 3 grupos. El primero es el de los fumadores, los sujetos que reportan su consumo de tabaco, o sea, gente que sí dice que fuma y fuma, ¿verdad? Los segundos son el humo de tabaco ambiental, sujetos que no fuman, pero que están expuestos a humo de tabaco ambiental, los que les llamamos normalmente los fumadores pasivos, ¿verdad? En su casa o trabajo. Y los terceros, sin los SHTA, que son sin humo de tabaco ambiental, sujetos que no fuman y que no se exponen al humo de tabaco ambiental ni en su casa ni en su trabajo, ¿sí? No fuman ni son fumadores pasivos. Este estudio o esta recopilación de datos se hizo para determinar si realmente existen los fumadores pasivos, ¿verdad? O si realmente uno estar a la par de alguien que fuma le afecta notablemente la salud o no, ¿verdad? Porque muchos dicen que eso es un mito, ¿verdad? Entonces, aquí están los datos de los niveles de cotinina que reportaron estos 3 grupos. Yo voy a hacer el del primer grupo y ustedes van a tener de tarea hacer los otros 2 grupos. Cuando ya los tengan hechos, van a comparar los resultados. O sea, en esta misma hoja o en su cuaderno, yo voy a hacer la primera tabla, ustedes van a hacer la segunda y la tercera y van a escribir posteriormente una conclusión sobre los resultados. Me van a decir qué piensan ustedes, si existen o no existen, si afecta o no afecta, etcétera, ¿verdad?
Entonces, vamos a empezar. Lo primero, igual que en el ejemplo anterior, son las clases, ¿verdad? Las clases. Solo que, a diferencia del ejemplo anterior, ahora vamos a tener intervalos, ¿verdad? Va. Lo primero que tenemos que definir es nuestra cantidad de clases, ¿sí? Para esto hay una fórmula, pero yo prefiero que de acuerdo al estudio que ustedes hagan o a la conveniencia de ese estudio, de buenos resultados, ustedes van a decidir cuántas clases van a utilizar. Las clases pueden ser desde 5 hasta 20 intervalos, ¿sí? Entre 5 y 20 intervalos. Cuando tengan poquitos datos, usan 5. Y así, si los datos aumentan, le suben a 6, sino a 7, sino a 8, etc. Va a depender del estudio que ustedes tengan, ¿verdad? Hay una fórmula para esto, la pueden buscar en internet, la pueden usar si quieren, pero yo no la voy a usar. Se llama la regla de Sturge para encontrar la cantidad de intervalos que pueden usar. En este caso, como son poquitos datos, yo voy a usar 5 intervalos. Voy a escribir aquí 5 intervalos. ¿Sí? Eso ustedes lo deciden. Entonces, como van a ser 5 intervalos, yo voy a tener 5 filas. 1, 2, 3, 4, 5 filas. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Solo es de escoger cuántos intervalos van a tener. Si son poquitos datos, poquitos intervalos. Si son muchos datos, van a tener más intervalos, pero no pueden pasar de 20, ¿verdad? Bueno, entonces luego de saber cuántos intervalos voy a tener, necesito saber cuánto van a medir esos intervalos. Y para eso voy a usar esta fórmula que está acá, que es la fórmula de la anchura de clase. ¿Sí? Esto lo encuentro al valor máximo de mis datos, le voy a restar el valor mínimo de mis datos y eso lo voy a dividir dentro del número de clases, ¿verdad? Entonces me voy a mis datos que están aquí arriba, que son todos estos. El valor más grande de todos estos datos es 491. Y el valor más chiquito es 0, ¿verdad? Entonces ya localicé cuál es el más grande y cuál es el más chiquito. Entonces voy a averiguar la anchura de mi clase. Entonces digamos, igual, para fórmulas es igual el valor más grande que es 491. Bueno, en este caso si se dan cuenta hay una resta y después una división. Para no tener problemas con el resultado, la parte de arriba, o sea, esta resta la voy a encerrar dentro de paréntesis. Entonces tendría 491, que es mi valor más grande, menos 0, que es mi valor más chiquito. Cierro el paréntesis y toda esa resta la voy a dividir dentro de mi número de clases. ¿Cuál es mi número de clases? 5, ¿verdad? Que fue el que yo definí. Y el resultado de esto me va a dar 98.2. ¿Alguna duda con esto? Ahí está bien. Ok, bueno. Entonces, ya sabiendo esto, yo tengo que el ancho de mi intervalo tendría que ser de 98.2. Pero se hace muy complicado decir los niveles desde 0 hasta 98.2. Después los niveles de 98.3 al doble de eso, ¿verdad? Entonces, por el bien de mi estudio, yo voy a aproximar o redondear este 98.2 hacia arriba en el que más me convenga, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el siguiente que yo puedo redondearlo? Es 99, ¿verdad? Pero si yo hago mis intervalos de 99 en 99, también se me va a complicar. O sea, de 99 a 180 sería 196. De 100 y le tengo que ir sumando 99, ¿verdad? Entonces, por conveniencia, a mí me conviene mejor redondearlo a 100. ¿Sí? Entonces, este sería el tamaño de mi anchura de clase, ¿verdad? ¿Por qué a 100? Porque me conviene más tener mis intervalos de 100 en 100 que tenerlos de 98.2 en 98.2 o de 99 en 99, ¿verdad? Entonces ahí estas dos cosas, el tamaño de los intervalos y el redondeo van a depender de ustedes y su buen juicio crítico, ¿verdad? ¿Alguna duda con esto?
Sí, licenciado, viera que entonces usted le aumentó ahí 2 cifras más, ¿verdad? 98, 99, 100. Ajá. Ah, es que, bueno, yo pensaba de que lo iba a dejar a 98 o... O a 99. Ajá. Sí, pero digamos, es lo que les digo. Por ejemplo, como ustedes van a presentar aquí sus datos, ¿qué conviene más? Por ejemplo, el 99 a 99 más 99 a 198 y aquí 197. Ahorita les voy a explicar. 198 más 99. Si ustedes tuvieron estos intervalos de datos, desde 99 hasta 197, desde 198 hasta 196, desde 297 hasta no sé cuál. ¿Qué es más presentable para sus datos? ¿Tenerlo así o tenerlo desde 100, desde 0 a 99, desde 100 a 199, desde 200 a 299? ¿Sí? ¿Cuál de los dos creen ustedes que es más entendible para la gente? ¿Sí? En este caso, en mi criterio es más entendible el segundo, ¿verdad? Porque voy de 100 en 100, la gente lo va a entender mejor. Entonces, por eso yo aproximé, desde el 98 me fui hasta el 100, porque me conviene más que la gente lo entienda de esta manera. ¿Sí? Como lo que estamos definiendo son intervalos en donde van a ir adentro de esos intervalos los datos, entonces no necesito cifras exactas, porque dentro de los intervalos van a caber todos los datos. No es como que si yo aproximo algo mucho, no me vaya a entrar algún dato. Ahorita les explico por qué es así. ¿Sí? Entonces, por eso yo usé el 100. Entonces, con base en ese 100, ya voy llenando mis intervalos, ¿verdad? Mis intervalos tienen dos límites. Este que es el límite inferior y este de acá que es el límite superior. ¿Sí? Va. El límite inferior va a iniciar en el número más chiquito de mis datos. ¿Cuál es el número más chiquito? 0. Entonces escribo, mi primer número sería 0. Y luego yo le voy a ir sumando la anchura de clase, que es 100, hacia abajo. Entonces tengo 0, le sumo la anchura de clase, 100, le sumo la anchura de clase, 200, 300 y 400. ¿Sí? Y luego el límite superior va a iniciar en el límite inferior del siguiente menos 1. Entonces sería 99. O sea, 100 menos 1, 99. 200 menos 1, 199. 300 menos 1, 299. Y así sucesivamente. Y voilà. Tengo ahora todas mis clases en intervalos. Entonces, digamos, yo tengo mis datos desde el 0 hasta el 99, desde el 100 hasta el 199, desde el 200 hasta el 299 y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo en este primer rango voy a meter todos los niveles que encuentre desde el 0 hasta el 99. En este segundo, desde el 100 hasta el 199. Entonces, si se dan cuenta, si mi dato más pequeño es 0 y mi dato más grande es 491, no va a haber ningún dato que se quede afuera, ¿sí? Y la gente lo va a entender mejor si lo manejo de 100 en 100, ¿verdad? ¿Alguna duda con esto? Yo tengo una duda. ¿Sí? O sea, no es necesario que quede con la cantidad. O sea, la cantidad mayor allá era 491, pero acá cerramos con 499. O sea, no tiene nada que ver. No, porque digamos vamos a cubrir todos los datos, ¿verdad? Ah, ya. Ok, bueno. Sí, licenciado, viera de dónde sacó el -1. El menos 1 es porque como yo lo que estoy haciendo son intervalos. Entonces, por ejemplo, el primero dice que llega de 0 hasta lo que está antecito del 100, ¿verdad? Porque si yo pusiera un 100 acá, por ejemplo, si lo hiciera así, de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un 100, ¿en dónde lo meto? ¿En este o en este? ¿Sí? O sea, mis datos aquí son del 0 al 100. Entonces yo tengo un 100, lo meto aquí, ¿verdad? Pero aquí dice que son del 100 al 200. Entonces, ¿lo meto en el primero o lo meto en el segundo?
Entonces, para evitar ese problema, lo que voy a hacer es que le voy a restar 1 a este lado del intervalo, para que cuando yo tenga un 100 ya sepa que lo tengo que meter en este de abajo, ¿sí? Igual acá, 199 para que cuando yo tenga un 200 esté seguro de que lo tengo que meter en este de abajo y no en el de arriba, ¿sí? Entonces, por eso es que yo le resto 1. Y siempre va a ser así, se le va a restar. Se le va a restar, dependiendo también de si mis datos son enteros o son decimales. Porque, por ejemplo, si yo tuviera un 99.5, no entraría aquí y tampoco entraría aquí, ¿verdad? Entonces, en ese caso ya no se le restaría 1, sino hay otras formas de hacerlo. Ahí les voy a explicar cuáles son, ¿sí? Entonces, si tenemos datos enteros, siempre se le va a restar 1, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra duda? Yo tengo otra duda. Sí, yo tengo. Dígame. ¿Cómo sacó eso de los intervalos? ¿Por qué son ¿Perdone? 5? Fíjese que no se le escucha porque tiene puesto algo de fondo. Por eso de los intervalos. ¿Cómo se da que son 5? Dependiendo de los datos, eso ustedes lo van a definir. Digamos, como yo aquí tengo poquitos datos, tengo en total 40 datos. Los intervalos los pueden escoger entre 5 y 20. O sea, no pueden ser ni menos de 5 ni más de 20. ¿Sí? Entonces, como son poquitos datos, yo voy a usar solo 5 intervalos. No tendría sentido que use 20, por ejemplo. Imagínense que fuera 20. Tendría acá esto, en lugar de dividido 5, dividido 20. Tendría que hacerlo de 24 en 24. O por ejemplo, si lo manejamos así aproximado, de 25 en 25. Entonces sería de 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75. Y tendría 20 intervalos. Pero si se dan cuenta, aquí entre 0 y 25 tengo solo 1, 2, 3, 4. Digamos que son solo 5 datos. Entonces no me conviene tener muchos intervalos si yo tengo poquitos datos. Ahora, si tuviera 1.000.000 de datos, por ejemplo, entonces ahí sí me conviene tener muchísimos intervalos, ¿verdad? Entonces eso va a ser decisión de ustedes. Si ustedes quieren, lo hacen con 5, con 6 o con 20, ¿verdad? Pero va a depender de la cantidad o la masa de datos que ustedes tengan. Eso ustedes lo deciden. ¿Solventada la duda? Sí, es que lo que pasa es que yo estoy viendo acá en mi libro de estadística y pues ahí me ando confundiendo. Sí, ahí lo hacen con una regla que es la que les apunté, que es la regla de Sturge, ¿verdad? Pero eso no siempre nos da un valor que nos vaya a servir, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren, lo pueden usar. No, yo no tengo ningún problema para definir la cantidad de intervalos. Al final les va a dar un número parecido, ¿verdad? Bueno, yo en el curso no lo voy a usar. Si ustedes lo quieren usar, perfecto, yo no tengo problemas con eso. Bueno, entonces ahora vamos a definir la frecuencia. O sea, ¿cuántos datos hay entre 0 y 99? ¿Cuántos datos hay entre 100 y 199? Y así, ¿cuántos datos hay en cada uno de estos intervalos? ¿Sí? Entonces, entre 0 y 99, si ustedes no van a usar Excel, sino van a usar su cuaderno, tienen que buscar, ¿verdad? ¿Cuántos hay entre 0 y 99? Por ejemplo, hay el 1 es 1, el 0, 2. Van buscando 44, 3, 32, 4, 3, 5. Y tienen que contar todos los que hayan entre 0 y 99. Entre 100 y 199 igual, ¿verdad? Tienen que contar cuántos hay y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eso sí lo van a hacer a mano, digamos. Ahora, si lo van a hacer en Excel, hay una fórmula para contar con condición o con criterio, ¿verdad? Que es, si yo le doy igual, contar, punto sí, punto conjunto. Esta fórmula me sirve para condicionar, en este caso, dos rangos, porque yo tendría que buscar todos los números que sean mayores o iguales a 0 y todos los números que sean menor o igual a 99, ¿verdad? Entonces, digamos, lo primero que tengo que hacer es seleccionar el rango de donde yo quiero contar, que mi rango son los datos que yo tengo ahí arriba. Ahora le voy a quitar un poco el zoom a esto para que se vea. Ahí estamos. Vale. Entonces yo tengo acá, va a ser igual contar, punto sí, punto conjunto,
selecciono mi rango, que en este caso son todos los fumadores. Lo selecciono con el mouse. Luego le doy punto y coma. Ahí estamos. Ahorita lo voy a seguir haciendo. Solo les hice esto para enseñarles cómo seleccionaba todo el rango. Ahora para que miren mejor le voy a hacer zoom otra vez. Va, entonces ya tengo aquí. Contar puntos y punto conjunto. Selecciono mi rango. Luego le doy punto y coma y voy escribiendo los criterios. Los criterios los tengo que escribir con comillas. Entonces abro comillas. Como yo quiero que sea mayor o igual que 0, entonces tendría que escribir mayor o igual, el símbolo de mayor que y el símbolo de igual, y selecciono a 26. Cierro comillas. Entonces yo prácticamente estoy programando esto para que de la A10 hasta la J3, o sea, todos esos datos, me cuente solo los que sean mayores o iguales a 0, que es la A26, ¿verdad? Punto y coma, vuelvo a seleccionar el rango, que sería A10, dos puntos, J13, o lo seleccionan con el mouse, cualquiera de las dos están bien. Punto y coma, y entre comillas, tiene que ser menor o igual que 99, ¿verdad? Entonces sería menor o igual que B26. Cierro comillas, cierro paréntesis, y tengo todos los valores. Espérenme, creo que no se va a poder así. Denme un segundo. Sí, creo que no se puede escribir la celda. Lo voy a volver a hacer para no confundirlos. Bueno, entonces tengo lo mismo, ¿verdad? Contar puntos y punto conjunto. Selecciono mi rango. Voy otra vez con el zoom. Ya. Igual, contar puntos y punto conjunto. Selecciono el rango, que es este de aquí. Punto y coma. El criterio entre comillas, abro comillas, debe ser mayor o igual. En este caso, como no puedo seleccionar la celda, voy a escribirlo mayor o igual que 0. Cierro comillas, punto y coma, otra vez mi rango, que sería este de aquí. Punto y coma y mi segunda condición. Ahorita lo vamos a repasar otra vez. Tiene que ser mayor, menor o igual que 99. Cierro comillas, cierro paréntesis, le doy Enter. Solo quiero ver dónde está el error, discúlpenme. Ah, ya sé cuál. Es A10. Y automáticamente me cuenta los datos que cumplan con ese criterio, que son 11 datos. O sea, hay 11 datos entre 0 y 99. Si ustedes quieren, lo pueden comprobar contando. Bueno, vuelvo a la fórmula para los que no entendieron o se confundieron con esto. Va, entonces sería igual a contar punto sí, punto conjunto, el rango de datos, que son todos mis datos de fumadores, punto y coma, el primer criterio entre comillas. Tiene que ser mayor o igual que 0. Punto y coma otra vez. Vuelvo a escribir mi rango, que es el mismo. Punto y coma y el segundo criterio, que tiene que ser menor o igual a 99. Le escribo Enter y automáticamente tengo mi frecuencia. Ahorita voy a hacer las demás. ¿Alguna duda con esta primera? Ok, bueno, vamos con el segundo. En este caso sí es mejor que lo escribamos uno por uno, ¿verdad? Para ir cambiándole los rangos. Entonces, lo que voy a hacer es, esta fórmula que ya había escrito la voy a copiar y en la celda de abajo la voy a pegar, ¿verdad? Aquí en la de abajo la voy a pegar
Y ahora lo único que tengo que hacer es cambiarle los rangos, ¿verdad? O sea, ya no va a ser mayor o igual que 0, sino va a ser mayor o igual que 100. Ya no va a ser menor o igual que 99, sino va a ser menor o igual que 199. Le escribo Enter y me averigua la frecuencia. Voy con el tercero, vuelvo a pegarlo. Y ahora ya no va a ser 100, sino va a ser 200 y 299. Vuelvo a pegarlo. Ahora sería 300 y 399. Y en el último, vuelvo a pegarlo, sería 400 y 499. Ahí estamos. Entonces automáticamente obtengo todos mis datos. ¿Alguna duda con esto? Bueno, igual este archivo se los voy a subir para que revisen las fórmulas, ¿verdad? Va, entonces yo ya tengo todas mis frecuencias. Teniendo esto, las otras dos columnas de mi tabla son exactamente iguales a las que vimos hace ratito. Lo primero es la frecuencia relativa y lo segundo es el porcentaje. Va, la frecuencia relativa es la misma fórmula que vimos hace ratito. La frecuencia dividido el número total de datos y el porcentaje, ¿se recuerdan? Solo se multiplica por 100. Entonces, en este caso voy a sumar todas mis frecuencias. Igual, suma de todas mis frecuencias. Enter. Entonces en total yo tengo 40 datos, ¿sí? Si se dan cuenta y los cuentan todos, sí tenemos 40 datos. Y luego la frecuencia relativa, que es dividir la frecuencia dentro del número total de datos. Entonces voy igual que la vez pasada, igual a esta celda dividido esta de aquí abajo, ¿verdad? Y la de abajo la tengo que fijar para que no me dé el error que nos había dado hace ratito. Le doy Enter y automáticamente me calcula las frecuencias relativas. ¿Sí? Luego, copio estos datos, Control C o copiar. Los pego en la columna de la par, donde dice 1, 2, 3. Y luego los muestro arriba en el botoncito como porcentajes. Y automáticamente tengo que los niveles de cotinina de los fumadores entre 0 y 99 representan el 28% de los datos. Entre 100 y 199 representan el 30% de los datos. Entre 200 y 299 representan el 35% de los datos. Entre 300 y 399 representan el 3% y entre 400 y 499 representan el 5% de mis datos. ¿Alguna duda con esto? Los escucho. Lick, la verdad, a mí no mucho me quedó claro sobre los intervalos. ¿Qué es puntualmente lo que no le quedó claro? O sea, ¿por qué escogió 5? Escogí 5 porque como son poquitos datos, o sea, pueden escoger ustedes entre 5 y 20. Pueden escoger 5, pueden escoger 6, 7, 8, 9, hasta 20, ¿verdad? Eso no importa. No es algo que les vaya a destruir su estudio, ¿sí? Simplemente, si tenemos poquitos datos, no vale la pena que tengamos 20 intervalos, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen poquitos datos, van a usar solo 5. Si tienen muchísimos datos, van a usar 20. Si tienen más o menos unos 1000 datos, pueden usar 7, 8, 9, 10. O sea, eso no va a cambiar en nada sus resultados, ¿me entienden? Y siempre se va a utilizar la misma fórmula que usted utilizó ahí. Para la anchura de clase, sí. Ujú. Ok. Ok, bueno. Y para asegurarse de que sus datos estén bien, lo único que tienen que hacer es sumar el porcentaje y ese porcentaje les va a dar 100%, ¿verdad? Entonces sería suma de todos mis porcentajes y el resultado es 100%, ¿verdad? O lo pueden sumar con su calculadora. Igual esta clase se las voy a compartir grabada para que lo repasen, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Disculpe, licenciado, ¿cómo fue que sacó el porcentaje?
Ok, ahorita les explico. Va, yo tengo acá esto, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que como ya tengo mi frecuencia relativa, todos esos datos los voy a copiar y los voy a pegar en la columna de la par. Entonces le doy clic derecho, copiar, luego pegar. Aquí miren, donde dice 1, 2, 3. Y ya tengo mis datos pegados de este lado. Entonces una vez pegados, los marco y aquí arribita, en donde dice inicio en Excel, hay un símbolo de porcentaje. Si yo le doy clic ahí, automáticamente me los convierte a porcentaje. ¿Sí? Ahora, si lo van a hacer en su cuaderno, eso lo vimos en la clase pasada, tienen que multiplicar este decimal por 100, ¿verdad? Y ahí van a ir obteniendo los porcentajes. Ah, ya. Gracias, Rick. Y licenciado, la fórmula de donde sacó, eso de los intervalos. Ajá. ¿Será que puede apagar su tele? Porque verá que se escucha más el fondo que su voz. O no sé qué es lo que se escucha ahí de fondo. Es que la fórmula de los intervalos. La fórmula de los intervalos, esta es la regla de Sturge, dice usted. O la de la anchura de clase, esta. Sí, esa de ancho de clase porque hay donde le quedó 98.2, eso. Ajá. ¿Eka? ¿Sí? ¿Cuál es su duda? ¿Cómo se hace eso? ¿O de dónde sacó el 98.2? Reste el valor más grande menos el valor más chiquito y lo dividí dentro de mi número de clases que era 5. Aquí está, mire. 491 era mi valor más grande, 0 era mi valor más chiquito y 5 es mi número de clases. Esa era mi duda, ahora sí ya. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Sí, licenciado. Sí, la orden. Vieras ahí donde saca el porcentaje, la primera cifra le tira 18%, pero ahora haciéndolo manual en la calculadora, aquí me da 27.5, o sea que hasta aproximado. Fíjese que no la escucho porque hay mucho ruido ahí donde usted está, pero medio le entendí de que aquí le salió 27.5% en la calculadora. Ajá, sí, exactamente. Ah, bueno, sí, está bien, no hay problema. Lo puede dejar Ah, así. bueno, pero entonces ahí lo aproxima, ¿verdad? El Excel lo aproxima. Automáticamente, ajá. Ujú, Ah, sí. bueno, gracias. Porque igual, ¿verdad? O sea, es mejor. ¿Qué va a entender más una persona? Pónganse a pensar. ¿Un 27.5% o un 28%? ¿Sí? ¿Qué se le va a hacer más fácil entender? Bueno, Licenciado, gracias. ¿Sí? como ahí sale 27.5, si lo hiciéramos en el cuaderno, entonces, ¿se aproximaría al 28 o lo podríamos dejar también en 27, como Como es punto se, 5? como se mira más bonito. Como se mire más bonito. No, porque si lo dejan en 27, a la hora de sumar no les va a dar 100 acá. Sí, Ajá, exacto. exactamente, así Entonces es. sería mejor aproximarlo al número que sigue. Depende también, o sea, por eso les digo, pero eso no es lo importante. Lo importante es que ustedes sepan interpretar estos datos, no que les dé punto 5 más, punto 5 menos, punto 1, punto 2. Lo importante es que ustedes sepan interpretar estos datos, sepan qué es lo que están haciendo. A mí no me interesa realmente si los cálculos les dan exactamente igual, ¿sí? Vaya, licenciado, gracias. Ok, entonces no se mortifiquen con eso. Bueno, entonces de tarea van a sacar ustedes esta misma tabla, solo que de estos dos grupos, ¿verdad? O sea, en total serían 2 tablas. Cuando ustedes tengan ya las 3 tablas, quiero que vean estos porcentajes y me den una conclusión. Me digan, mire, yo pienso que sí existe, que no existe, que sí hay fumadores pasivos, que les hace mucho daño esto, o no hay, o no sé. O sea, de acorde a esos datos, una conclusión de ustedes en donde me digan qué es lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Yo en un ratito les voy a subir la clase y la tarea sería para el viernes a las 12 de la medianoche. Solamente con otra pregunta, en el caso de que no tuviéramos Excel, usted nos había comentado que lo podríamos hacer a mano. ¿Lo Ajá, tendríamos que hacer en Word o así en algún documento? ¿Podríamos hacerlo también a mano o como nosotros como, queramos? como ustedes quieran, como se les haga más fácil, a mí no me importa cómo lo hagan, pero sí deberían de buscar conseguir Excel, ¿verdad? Porque imagínense cuando hagan su tesis, cuando ya se van a graduar y hagan su tesis, no van a hacer
sus gráficas o sus porcentajes a mano, ¿verdad? Pero si no tienen o no pueden, no importa, lo pueden hacer a mano, no hay problema. Sí, así es. Bueno, Arlet, ¿alguien más? Ok, entonces voy a parar la grabación. Y si no hay más dudas,